Amigos del Buen Toreo, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast semanal. Como cada jueves, nos encontramos una semana más en este rincón de análisis y pasión, donde buscamos entender la fiesta en toda su dimensión, desde el ruedo hasta los despachos y, lo que es más importante, desde su glorioso pasado. Por eso, es un auténtico lujo, un placer contar, como es habitual, con uno de los pensadores y escritores más documentados del panorama taurino actual. Más allá de su visión incisiva de la lidia moderna, nuestro invitado es un auténtico faro que ilumina la historia y la evolución de la tauromaquia. Él no solo ve el toro y el torero de hoy, sino que también es capaz de entender cómo el resultado de siglos de historia, de cambios en el encaste, en la técnica y en el sentir social. Sus obras, como Revisión del Toreo o Avatares históricos del Toro de Lidia, no son meras opiniones, son estudios rigurosos que demuestran una capacidad única para conectar el toreo de Cúchares con el de Roca Rey o Morante de la Puebla. Es un placer y un honor tener con nosotros a una de las plumas que mejor entiende la tauromaquia, porque al fin y al cabo es historia viva. Le quiero dar la bienvenida a don Domingo Delgado a la Cámara y sobre todo darle las gracias por estar con nosotros esta semana. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Pues como hacemos con todos los invitados, la clave que queremos siempre hacer es que al final siempre cuando hablamos con todos, sean matadores de toros, sean periodistas, sean comentaristas, siempre se habla del presente. Nos gustaría también conocer la historia de Domingo Delgado a la Cámara, cómo empieza, dónde se aficiona, cuál es lo que le llama la atención, porque todos yo creo que tenemos siempre un momento clave en el que nos hacemos aficionados, a través de un torero, a través de un detalle puntual en alguna plaza de toros. Bueno, mi madre es de un pueblo de la provincia de Madrid que se llama Morata de Tajuña, que está cerca de Arganda del Rey y de Chinchón, y en toda esa zona del sureste de la provincia de Madrid hay muchísima afición a los toros. Es decir, las fiestas patronales de todos los pueblos están basadas en los toros. Entonces, pues a mí me llevaban de niño a los toros a mi pueblo, a Morata. Y la verdad es que me gustó de tal manera que desde que era muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, sabía que lo mío eran los toros, que era lo que verdaderamente me gustaba. Entonces, las primeras novilladas las vi en Morata, pues eso, con 3, 4, 5 años. Y claro, en la feria de San Isidro, pues mis familiares iban a los toros, a las ventas, y yo estaba empeñado en que me llevaran. Lo que pasa es que no se decidían a llevarme porque yo era un niño muy inquieto, era un niño muy nervioso y sobre todo temían que fuese muy molesto para los espectadores de alrededor. Pero tal fue mi empeño que me llevaron a una corrida de la Feria de San Isidro de 1976, que fue una corrida de Baltasar Iván estoqueada por Paco Camino, que cortó las últimas dos orejas a un toro en Madrid, a un toro de Baltasar Iván Colorado. Ángel Teruel, que en ese momento estaba en el mejor momento de su carrera y cortó tres orejas, y confirmó la alternativa un torero gitano de Albacete que se llamaba Sebastián. Bueno, pues me estuve tan quieto, tan quieto, tan quieto durante las 2 horas que duró el festejo que salieron encantados. Es decir, donde me estaba más quieto y donde mejor me portaba era precisamente en los toros. Y entonces me empezaron a llevar. Yo empecé siempre a pedir que me llevaran. Entonces, pues a partir de ahí arranca una afición que sin duda ha sido la afición de mi vida. Me han gustado más cosas, pero ninguna con la intensidad del doctor. Y también muy pronto se despertó el interés por la historia del toreo. Esto también tiene un no sé cómo decir, un prólogo curioso. Bueno, pues yo juntaba las sílabas, pero no me lanzaba a leer. Y además yo tampoco era un buen estudiante. A mí el colegio en general no me gustaba. Y nada, entonces pues nada, pues no terminaba de arrancarme a leer. Entonces mi abuelo dijo, darle el cosío, que ya veréis cómo lee. Mi abuelo me conocía muy bien y efectivamente, cuando tenía 8 años me regalaron el cosío, que por aquel entonces solo tenía 4 tomos y llegaba solo hasta 1962. Y lo primero que hice fue ver los santos, es decir, ver las fotos y los dibujos. Y lo pasé 1000 veces hasta sabérmelo de memoria. Lo segundo que hice fue aprenderme los hierros de todas las ganaderías. O sea, ahí estaba.
Y ya cuando había visto las fotos y las pinturas 5 millones de veces y cuando ya me sabía de memoria todos los hierros y las divisas de todas las ganaderías, mexicanas incluidas, pues me lancé a leer. Y verdaderamente aprendí a leer en el tercer tomo del Cosío, que es el tomo dedicado a la biografía de los toreros anteriores a la Guerra Civil, ¿no? Ahí fue donde empecé a leer, por lo tanto, desde muy pronto tuve contacto con la literatura taurina y empecé a formarme una opinión sobre la historia del toreo. Y esa es un poco mi trayectoria como aficionado, ¿no? La verdad es que yo he empezado vamos a decir, a actuar como crítico taurino a raíz de mis libros. O sea, yo tenía una enorme inquietud de expresar lo que pensaba y bueno, pues a partir del año 2000, que ya han pasado 25 años, empezaron a publicar mis libros que tuvieron bastante impacto en el mundo de los aficionados a leer de toro. Y a partir de ahí, pues empecé a ser un aficionado conocido, me empezaron a llamar de sitio. ¿Y cuál no ha sido mi felicidad y mi satisfacción cuando en estos últimos años hasta me he podido dedicar profesionalmente a eso, ¿no? Y esa ha sido un poco mi trayectoria. ¿Y nunca le dio a Domingo Delgado la cámara por probar a ser novillero? Pues mira, soy un aficionado práctico muy entusiasta, coreo mucho en el campo, pero cuando era pequeño nunca me decidí a ser torero. Yo iba todos los domingos a Madrid, veía el fracaso de los novilleros y de los matadores y era muy consciente de lo difícil que era, ¿no? Y además, pues yo no me veía capacitado. Yo, pues, digamos que no he sido nunca una persona atlética, pues era un muchacho ya con gafas, que la gimnasia se le daba muy mal. Entonces, pues, porque el torero necesita unas facultades físicas importantes, ¿eh? El torero es un atleta que hace su trabajo quieto, pero necesita de grandes reflejos. Entonces, yo me vi que no tenía capacidad. Entonces, pues bueno, pues yo soñaba en la soledad de mi cuarto con que toreaba, pero nunca me decidí a emprender esa aventura. Pero luego, pues la verdad es que me ha gustado mucho torear. Y cuando estoy toreando precisamente más es ahora, porque al vivir en Salamanca y al tener pues bastante relación y bastante amistad con muchos ganaderos, pues eso me permite torear bastante. No voy a autojuzgarme como torero práctico, porque desde luego los hay muchísimo mejores que yo, pero me gusta mucho. Vamos, o que no te ha quedado la espinita clavada de haberlo probado, que eras consciente de que no había opciones. Pues te voy a decir una cosa, lo he probado de forma indirecta y te voy a contar el por qué. Porque en mi pueblo, en Morata de Tajuña, en aquellos años, se celebraba una becerrada de aficionados, que interveníamos pues los mozos del pueblo, ¿no? Eh, y la verdad es que era un festejo muy rentable para el ayuntamiento porque se llenaba la plaza, ¿eh? Todo el mundo iba a vernos hacer el ridículo, ¿no? Sí, pues eso, iban tus familiares, iban tus amigos. Y entonces, pues nada, pues allí maté yo algún becerro, como Dios me dio a entender, porque yo no tenía técnica y lo único que sabía era un poco pues lo que veía en la plaza como espectador. Pero allí maté yo algún becerro y vi lo difícil que era. Primero el miedo que se pasaba. Fíjate que era un espectáculo verdaderamente amable, donde estaban allí todos nuestros amigos y nos regalaban las orejas, aunque hubiéramos matado a la vez 25ª, vamos, o sea, y yo vi lo difícil que era, lo duro que era y el miedo que se pasaba. Entonces, pues digamos que fue una experiencia muy enriquecedora, muy enriquecedora, porque me di cuenta de lo difícil que es el toreo y desde luego inmediatamente ya siempre mantuve una postura distante
con aquellos aficionados que no respetan a los toreros y que les piden lo imposible. O sea, sí que tengo una cierta experiencia, pero no como profesional, pero sí como aficionado, pues desde hace muchos años. Ahora, y a la vez de tu faceta como aficionado, también me imagino que tú tienes tu faceta laboral y de otra vida, ¿no? Paralela al mundo del toro, claro. Sí, vamos a ver, yo soy licenciado en Derecho. Yo hice la carrera, la verdad, sin ningún entusiasmo. Digamos que la hice por aquello de que siempre se ha dicho que es la carrera que tiene más salida. Tardé en hacerla porque es una carrera que exige mucha constancia y hay que estudiar mucho. La prueba es que muchísima gente la abandona. Es decir, muchísima gente empieza Derecho y no la abandona. Bueno, yo la terminé y me dediqué durante gran parte de mi vida al mundo del derecho. Primero estuve en un despacho en Madrid, de procuradores de los tribunales, y luego he estado trabajando para la Comunidad de Madrid durante mucho tiempo, hasta que me vine a Salamanca. Y bueno, pues ahora digamos que mi vida es distinta. Ahora lo que me dedico fundamentalmente es a la gestión administrativa de la clínica médica en la que estoy hablando, precisamente. O sea, me habéis pillado con los papeles, ¿no? Y además, me ha contratado Guantoro para comentar las corridas y la verdad es que es un trabajo que me encanta, porque hacer llegar mi opinión a los aficionados pues es un regalo estupendo. Verdaderamente estoy muy contento. Y otra cosa de la que me siento muy contento es de mis libros, porque esto está mal que yo lo diga, pero es que lo dicen los demás. Son libros muy apreciados por los aficionados y eso me encanta. Me encanta que los aficionados me lean y que se identifiquen con mis ideas. Sí, porque antes de llegar al domingo a la cámara de Juan Toro, hay un domingo a la cámara que yo recuerdo aficionado que le veíamos en todas las ferias, que eras, no sé cómo decirte, al margen de los libros, para la gente que no te conocía por los libros, ya te conocía de vista. De ese hombre que siempre le vemos en Bilbao, que le vemos en otros, en Santander, en plazas. Le vas viendo en plazas sueltas, ¿no? Sí, yo siempre me tomaba las vacaciones para poder ver las ferias más importantes. Es decir, yo no quería un mes amontonado de agosto, los 31 días de agosto, no. Yo pues siempre pedía una semana en abril para ver Sevilla, otra semana en julio para ver Pamplona, otra semana en agosto para ver Bilbao, luego ya otra pues para lo que fuera surgiendo. Sí, es decir, a mí me ha encantado seguir la temporada y me ha encantado sobre todo ver las principales ferias, porque ahí es donde se cuece verdaderamente la masa del toreo. Yo creo que Valencia en marzo, Sevilla en Madrid y en septiembre, en Madrid en mayo y en octubre, en julio y Bilbao en agosto son las grandes citas a las que nunca se debe faltar. Y yo, desde luego, intento no faltar. ¿eh? Ahora he ido como comentarista, pero antes de ser comentarista, pues iba como aficionado, pagándome mis abonos, que por cierto, los conservo todos. Y es que es un auténtico, Aunque vaya a comentar para Guantoro, yo pago la entrada. tienes que es un auténtico fenómeno para encontrar hoteles en todos estos sitios cuando vas, porque son todos en temporada fuerte. Pues te digo una cosa, en eso la fenómena es mi mujer. Pues oye, pues es admirable porque en fallas eso es imposible, vamos. O en Sí, Pamplona. tiene una extrañísima habilidad para encontrar esa clase de cosas. Eso es una cosa que, digamos que tengo la suerte de tener una mujer muy aficionada, que por cierto es la cirujano jefe del equipo de la Plaza de Toros de Salamanca y también es cirujano de muchas plazas de por aquí y también es una entusiasta de la fiesta de los toros. En ese sentido he tenido mucha suerte porque tenemos la misma afición y por lo tanto no tenemos ninguna discusión a la hora de dedicar el tiempo libre, lo tenemos clarísimo. Y entonces normalmente nos repartimos el trabajo. Es decir, ella se ocupa de los hoteles
Y yo me ocupo más del asunto de las entradas y de los sitios donde comer. Porque no te empachas de toros, Domingo. Pues no, todo lo contrario. Es que me parece admirable porque, joder, muchas veces a mí me pasa. Vas a una feria larga, como puede ser un Bilbao, un Santander, que ya son 10 días, Albacete, todo tipo de ferias, y llega un punto que a veces uno está cansado después de una feria. Pero es que a ti tenemos que acaba Bilbao y de repente tenemos una novia sin picadores en un pueblo. Pues mira, acabas de citar mi gran frustración, que es Albacete. Claro, porque coincide con varias. Porque Albacete es una feria estupenda, es una feria A mí magnífica. de primera, ¿eh? Es una feria para mí de primera, aunque administrativamente la plaza de Albacete sea de segunda, el toro que se lidia es de primera. Hay muy buenos aficionados, es una feria larga, es decir, en unos momentos en que casi todas las ferias se han eh, empequeñecido y han quitado festejos en Albacete, se mantienen 10 días de toros como 10 soles. Entonces es una feria que me gustaría muchísimo ir, pero no voy porque coincide con Salamanca y claro, es imposible, pero sí, sí, Albacete digamos que es mi feria frustrada porque me parece una feria importantísima a la que no puedo ir porque me coincide fundamentalmente Salamanca. Y con respecto a si no me canso, todo lo contrario. Mira, cuando no puedo ir, cuando coincidiendo con una corrida importante no puedo ir, pues por esos compromisos sociales de los que uno no puede desprenderse, sobre todo lo que yo llamo la BBC, que no es British Broadcasting Corporation, sino bodas, bautizos y comuniones. Pues la BBC, además, siempre suele poner esa clase de eventos coincidiendo con las ferias. Es decir, en la primavera, al final del verano, al principio del otoño, entonces pues muchas veces, pues, Qué mal gusto esa gente, ¿eh? ¿qué? Qué mal gusto esa gente para hacerlas coincidir. Tienes que perder una corrida porque, pues eso, porque tienes que ir a la boda, al bautizo, la comunión, la boda de oro, lo que se tercie, porque claro, es decir, son tus familiares, son tus amigos y quieren que estés con ellos y tú estás obligado a ir, pues vas. Bueno, pues estoy renegando todo el día y pensando qué va a pasar. Y cuando ya ha terminado la corrida y ya pues veo en el móvil que no ha pasado nada, vamos, el suspiro de alivio que pego es verdaderamente extraordinario. Todo lo contrario, yo soy adicto a las corridas de toros y lo que me fastidia es no ir. Y estoy encantado yendo. Y lo que tú has dicho, además tengo, vamos a decir, un, una- un gusto muy amplio. Es decir, lo mismo veo una feria importante que luego me traslado a Aldeadávila Dávila de la Ribera a ver sus noviadas implicadores, por ejemplo. Es decir, digamos que me gusta estar enterado de todo lo que sucede en el toreo en todos sus escalones. Es que me resulta complejo y te voy a decir por qué. Porque a mí me pasa, ¿no? Ver a los mismos toreros muchas veces, que al final son los que normalmente copan las mismas ferias. Yo te voy a ser honesto. Esto de Morante es lo que más daño me ha hecho por esto, exactamente. Porque muchas veces veía repetido el mismo torero y más o menos veía que si la feria era de relevancia, pues hombre, cambiaba la cosa, ¿no? Pero cuando eran plazas de segunda, tercera, veía prácticamente como si. Suena mal, ¿no? Pero como ver la misma acción, la misma novela varias veces. No, Y eso con tiene Morante era razón. con el único que no me pasaba. En eso tiene razón. Yo creo que uno de los problemas del toreo en estos últimos años es la falta de relevo, ¿no? Y que durante muchísimos años los mismos toreros se perpetúan en las ferias importantes. Y además, lo grave es que no se perpetúan porque son los mejores o no se perpetúan porque por abajo no vienen entre los buenos. Ni son los mejores, y además por abajo vienen toreros que merecen la pena. Simplemente es por una serie de intereses, por una serie de privilegios, por los cambios de cromos. Y verdaderamente yo en ese sentido te doy la razón. Es decir, a mí sí, a mí me gusta ir muchísimo a los toros. Yo tengo una relación religiosa con los toros. Es decir, para mí es ir a la misa de la religión pagana de la que yo soy devoto. Entonces, a mí me gusta mucho ir a los toros, pero también coincido contigo y también te tengo que confesar que aunque a mí me gusta mucho ir a los toros y voy con mucho entusiasmo, pues hay toreros que me aburren y hay toreros que preferiría no ver.
y preferiría ver otros. Y luego también eso que decía Rafael el Gallo, ¿no? Que más vale una buena siesta que una mala corrida. Bueno, pues eso tiene su punto de razón. Eso que he oído decir muchas veces, que el buen aficionado siempre se divierte, pues entonces yo no seré tan buen aficionado, porque yo hay días que me aburro. Es decir, a mí me gusta mucho ir, quiero no perderme nada de lo importante, pero sí que te tengo que reconocer que a veces me aburro por una lidia demasiado previsible, y ahí está otro de los encantos de Morante. Morante no es previsible. Entonces, hay veces que me aburro por una lidia demasiado previsible, y hay veces que me aburro por toreros que me conozco de memoria y que hace tiempo tenían que estar retirados. Eso es así. Pero a pesar de ese aburrimiento, en el sitio donde me aburro más a gusto es en los toros. Luego, aparte, yo tengo la sensación de que cuando uno más se mete o más se adentra en el mundo del toro, em, yo tengo la sensación de que pierde un poco de afición. Es decir, porque cuando uno ve las ferias y uno ya está un poco incrustado, ya empieza a hacer sus jaleos mentales. Es decir, este torero ha entrado porque el otro lo ha puesto en el otro sitio, y eso es yo creo que es lo peor que te puede pasar, porque una vez ya estás dentro y dices, joder, yo cuando estaba desde fuera tenía el optimismo de que le ponían porque podía hacer algo diferente, porque le había hecho ilusión al empresario, y luego te das cuenta de que no es así, muchas veces. A mí me pasa igual. Yo, cuando veo una feria anunciada, inmediatamente Atar cabo. empiezo a hacer mis cábalas, y claro, inmediatamente tengo tus mismos pensamientos. A este le ponen porque le apodera tal empresario, y el que está dando la feria tiene otro torero que tiene que torear en la feria del otro empresario. O sea, yo todo el cambio de cromos y todo el juego de la tramoya inmediatamente lo detecto en cuanto veo una feria anunciada. A mí me pasa absolutamente igual. Y como dice mi amigo Quique de Santander, que prefiere ser un aficionado ingenuo y no Pues, muy enterado, dice, yo es que hay cosas que prefiero no saber. Es decir, cuando a él lo que le interesa, pues es el toreo en sí y la bravura del toro en sí, pero la tramoya no le gusta. Entonces, cuando le vienen con chismes, dice, no, 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 no quiero saberlo. Yo hay cosas que prefiero no saber. Bueno, yo sí que prefiero saber, y prefiero estar enterado, porque claro, también es mi obligación como crítico taurino. Pero sí que es cierto, que hay un entramado de intereses lamentable, que no tiene nada que ver ni con el deseo del aficionado, ni con el deseo del público masivo, y a veces, pues fíjate lo que te digo, ni con la realidad de la taquilla, pero que se impone, pues, es por este cambio de cromos, que es verdaderamente lamentable, y que tendría que resolverse de alguna manera. Y desde luego, la única forma de resolverse es dictar una norma de incompatibilidad. Es decir, si usted se dedica a organizar corridas de toros, no puede ser empresario. Perdón, si usted se dedica a organizar corridas de toros, no puede ser apoderado. O si usted se dedica a apoderar toreros, no puede ser empresario. Porque desde que los dos oficios están en manos de una misma persona, desde luego esto se ha podrido. Porque claro, hay que poner a mi torero porque me llevo la comisión, y hay que ponerle como sea, aunque esté en muy mal momento, aunque no lleve nadie a la plaza y aunque disguste su presencia a los aficionados. Esto es una cosa verdaderamente lamentable. Déjame, de todas maneras, que sea un poco optimista, porque en esta última temporada y media hay un montón de toreros jóvenes que están ahí. sí. Entonces vamos a ver si el año que viene les dan oportunidades que merezcan la pena, sobre todo en San Isidro, que los toros les embistan, y que puedan pegar un aldabonazo y renovar el escalafón, porque falta. Sí, porque yo vengo diciendo los últimos años, joder, suena un poco mal, ¿no? Porque la etapa de Enrique Ponce y del Julio ha sido extraordinaria, o sea, eso no hace falta decirlo, ¿no? Pero ha sido irse con todo el cariño del mundo, vuelvo a repetir, y yo tengo la sensación de que la fiesta ha ido mejor, de que han abierto el espacio para que pasen otros toreros, que ahora el lado positivo que va a haber de Morante, porque hay muy poquito, es que deja un hueco vacío para que entre alguien diferente, ¿no? Y que es el único hueco, lo único positivo que puedo sacar de esa conclusión, porque yo creo que era el único que nadie quería que se fuera. Y además,
también se ha retirado Cayetano, que aunque no ocupase los mismos sitios, también ocupaba muchos, ¿no? Entonces, yo creo que el año que viene, lo que decías, hay espacio para muchísimos toreros jóvenes que vienen apretando, sea Samuel Navalón, sea Víctor Hernández, sea Jarocho, Mario Navas, que todavía está ahí, que la gente poco se lo olvida. Pero, pero una de las novedades es esa. ¿No crees que ha sido fundamental la inclusión de estos toreros jóvenes para que haya generado más afición? Porque al final yo soy joven y yo cuando veo a un torero joven torear me veo involucrado, es decir, me veo reflejado en él. Hombre, calcula. Víctor Hernández toreó la corrida del domingo 5 de octubre en la Feria de Otoño. Estuvo cumbre con un toro de la ganadería de Fuente Imbro. Creo que ha sido el recital de naturales más extenso que hemos visto esta temporada, porque pudo pegar 30 naturales. Además, le toreó muy despacio, estuvo cumbre, y esa faena le ha valido para estar en la boca de todo. Pues fíjate si es importante que se ayude a los nuevos toreros, ¿no? Y en ese sentido, como te he dicho, la temporada que viene va a ser muy importante. Pero de todas maneras, las carreras tan largas de los matadores de toros actuales obedecen a una serie de factores que conviene al menos enumerar. Eh, ya hemos dicho uno, que es el cambio de cromos, pero también influyen otras cosas. Por ejemplo, influye el toro. Ah, es diferente otro. Aquel novillote de los años 50, pues era un novillote que no tenía calidad ninguna, que pasaba pegando cabezazos y con el que se sufría mucho, porque además se movía como el rabo de una lagartija. Mientras que el toro de ahora es un toro muy noble, un toro con mucha clase, un toro que te deja colocarte. Entonces se sufre menos. Eso hace que las carreras sean más largas. Luego la técnica de los toreros. Llama la atención ver a los toreros de los años 50, 60, matadores de toros, matadores figuras, que tenían una técnica absolutamente precaria. O sea, ahora cualquier becerrista de la escuela de tauromaquia tiene mejor técnica que una figura de los años 50. Esa técnica precaria pues le llevaba pues muchas veces a la temeridad, muchas veces a la torpeza y muchas veces a que el toro les diera una corda. Entonces, digamos que sufrían más jornadas que los toreros. Y eso iba minando el ánimo, evidentemente. Entonces, la idea de un poco, vamos a ver si aguantamos 5, 6, 7 temporadas, terminamos de pagar la finca en la que nos hemos metido y nos retiramos. Entonces, ahora tienen una técnica muy buena, una técnica defensiva extraordinaria. Y eso hace que los toros les cojan menos y eso les permite bueno, que se quebranten menos y que aguanten muchísimo más de lo que. Eso también hay que tenerlo en cuenta. También, para decirlo todo, el asunto del despuntado. Vamos a hablar claro, es decir, a las corridas se las hace la bolita. Si el toro saliera con las puntas intactas todos los días, cada vez que te tropiece, te hiere. Hay muchas más posibilidades de que te hiera. Y por lo tanto, las jornadas abundarían y tampoco las trayectorias tendrían que ser tan largas. Y luego, ya por último, hay que hablar del secuestro informativo que parece la fiesta. Sí, está Es claro. decir, los grandes medios no se ocupan de la fiesta habitualmente, por lo tanto, el gran público no conoce bien a los toreros que están en ese momento en el interés del aficionado, ¿no? Entonces se deja llevar por nombres que a lo mejor están muy pasados, de Efectivamente. toreros que llevan ya mucho tiempo acabados, pero que les suena. Pues llegan a la taquilla, ¿no? ¿Para qué corrida quiere usted? Pues para la de Talavante. Entonces, todo junto hace que las carreras de los toreros duren mucho más de lo prudente. Si subimos el octanaje del toro, si lo echamos con las puntas y si los medios de comunicación generalistas se ocuparan de los toros como se ocupaban hace 50 años, ya verías como el escalafón se renovaba con muchísima más facilidad. Y ya te digo, a pesar de todos estos problemas que verdaderamente existen, yo estoy ilusionado con los nuevos toreros que van viniendo y yo creo que vamos a vivir unos años encantadores. Además, otra cosa también, es decir, los toreros de carrera larga eran toreros de mucha clase, ¿eh? Pero normalmente los toreros de arrebato, los toreros de valor, duraban poco, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque cuando ya habían hecho un dinero, pues se quitaban, además al público no le interesaban, ya estaban vistos. Los únicos toreros que conservaban su interés durante 15, 20, 25 años eran los muy artistas, ¿eh?
Ahora no. Ahora cualquier torero permanece 25 años porque ni el toro ni las circunstancias le echan. Y desde luego eso hay que cambiarlo porque la renovación es... Ahora, lo que has dicho del secuestro informativo, que es verdad, el tema de que hoy en día cualquier persona, tú te cruzas por la calle y le preguntas por un torero y te dice, pues Morante o Talavante o Manzanares y Cayetano, y para de contar. Pero, sin embargo, esto nos ha venido, no sé si decirlo bien o mal, porque ya la gente cada vez ve menos ese tipo de información. La gente va más a las redes sociales. Y las redes sociales ya eso es plural, el algoritmo te marca lo que tú quieras ver. Y ya cada vez está cambiando la película en ese sentido. O sea, ya empiezan a salirte. El que quiere saber de toros o se preocupa un mínimo, ya le empiezan a salir cosas. Sobre todo la gente joven. Yo creo que ahí también hay una diferencia muy importante en la generación a la que se pertenece. Es decir, el señor de 70 años que compra una entrada, digamos que todavía se deja llevar pues, por un nombre que le suena. O también ese ama de casa bueno, que va una vez al año a los toros en compañía de una amiga, ¿no? O de un grupo de amigas, se comen y luego van a los toros y se lo pasan muy bien y está todo estupendo, pues también se dejan llevar por un nombre que les suena. Sin embargo, la gente joven, que es muy activa en redes, no se deja llevar. ¿Por qué? Porque digamos que tiene una manera distinta de conocer la realidad y además una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Yo creo que ahí hay un cambio generacional verdaderamente importante y que va a ser positivo. Además, yo he tenido una sensación, porque, bueno, al margen de que ha habido más aficionados, ya se hablará en su momento y si están más educados, menos, pero una de las cosas que más me ha sorprendido es que yo recuerdo cuando empezamos a hacer este tipo de conferencias, Charles, tal, que fue la época de la pandemia sobre todo, el mensaje era pesimista a niveles extremos. Y yo creo que nadie pensó que después de la pandemia la tauromaquia iba a ir hacia arriba. Ha sido una cosa asombrosa. O sea, yo creo que ha habido como un punto de inflexión. 2021 se sufrió, pero de 22 en adelante ha sido como un renacer. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy absolutamente encantado con lo que está sucediendo en relación con la gente. Y además soy absolutamente indulgente con ellos. Si se quieren tomar un cubata, que se lo tomen. Y si se quieren tomar dos, que se lo tomen también. Te voy a contar mi propia trayectoria personal. Cuando yo empiezo a ir a los toros de niño en la Plaza de Madrid a finales de los años 70, tú lo único que veías en el tendido eran calvas y pelos blancos. Es que ni la gente de mediana edad iba. O sea, el público habitual de los toros era un público sexagenario y de ahí hacia arriba. O sea, ni la mediana edad iba cuando yo era niño. Y yo sí, como rarísimo caso aislado. Pero no iba ningún niño, solo yo, que me llevaba. Luego en los años 80, sobre todo a partir de la llegada de Manuel Chopera a la Plaza de Madrid, que fue un empresario verdaderamente extraordinario, digamos que hizo el milagro de los panes y de los peces. O sea, la Plaza de Madrid tenía 3.000 abonados en el año 1980 y en el año 1983 con Chopera pues ya había 18.500 prácticamente en la plaza. Bueno, pues en época de Chopera se incorpora la gente de mediana edad. Hay una corrida de Victorino Martín, el 1 de junio del 82, toreada por Luis Miguel Espejo Solís Palomar, que supuso un enorme éxito, que tuvo que ser repetida muchas veces en televisión española. También están las muertes de Paquirri y de Gillo, que verdaderamente causan una conmoción. Y mucha gente que no iba empieza a ir a los toros y se compra una bono. Pero es gente que tiene 40, que tiene 50, por ahí. El fenómeno que estamos viendo estos últimos años de tendidos enteros llenos de personas de 18, 19, 20 años es absolutamente nuevo. Nunca ha existido. Y podemos estar verdaderamente contentos porque es que es el futuro y es que es lo que asegura nuestro futuro. Y luego además también hay que darle las gracias por valientes. Porque vamos a hablar claro, es decir, no existe una democracia liberal en España. En España existe una partitocracia progre
extremadamente corrupta que impone una moral oficial. Esa moral oficial, pues, es antitaurina. Y los medios de comunicación generalistas, digamos que apoyan la causa antitaurina. Es decir, la plaza está llena de 20.000 personas viendo una corrida y eso no tiene importancia, y 4 desarrapados, que son 4, 1, 2, 3 y 4, protegidos por la policía que están en la puerta, son los que abren un telediario, ¿no? Entonces, hay una presión antitaurina muy fuerte en la que están metidos muchísimos medios de comunicación. Entonces, que estos chicos sean capaces de hacer un corte de mangas a esta presión antitaurina e ir a los toros es una cosa maravillosa. O sea, nos estamos convirtiendo en una contracultura. Eso es extraordinario. O sea, la cultura oficial, pues ahora mismo es la cultura progre y es la cultura en la que no cree la gente. Mucha gente joven no cree porque se ha dado cuenta que es una auténtica estafa. Y entonces optan por la auténtica libertad, que es ir a donde quieren, y optan por los auténticos valores, que es los que verdaderamente se ven en una corrida de toros, ¿no? Entonces, pues es absolutamente magnífico. Entonces yo estoy absolutamente encantado. Me parece bien que sean bullangueros, que a veces pues pidan orejas de más, digamos que está en la edad, ¿no? Y nada, tranquilo, que ya conforme vayan viendo toros, pues empezarán a afinar su propio criterio y empezarán a ser aficionados pues más entendidos. Y luego otra cosa, que yo me quedo sorprendido, que de vez en cuando te encuentras con un muchacho de 17 años que sabe muchísimo y que da sopa con onda a muchos sesentones que llevan 40 años viendo toros. O sea, hay una parte que, bueno, pues que es muy movida, como tiene que ser en esa edad, pero luego hay aficionados jóvenes muy reflexivos y muy entendidos. Por lo tanto, este recambio generacional que ha surgido, además sin que el mundo de los toros haya hecho nada por conseguirlo, porque el mundo de los toros es la suma de la antiorganización y de la antiprevisión. Es decir, ha surgido de modo espontáneo, es magnífico, es maravilloso y yo estoy encantado. Hombre, yo sí que se lo asocio un poco también al fenómeno Roca Rey, ¿eh? Porque hay que decir una cosa, y no sé si depende de muchos factores, ¿no? Pero sí que es cierto que desde Talavante hasta Roca Rey, entre medias, no ha habido mucho. Ha pasado Castella, ha pasado Perera, ¿no? Pero gente con fuerza de verdad, con el sello de máxima figura, no ha habido apenas. Y yo creo que Roca Rey ha sido quizá también uno de los revulsivos más fuertes. Bueno, vamos a ver, yo creo que Roca Rey es un torero al que se le etiqueta muy mal. Es muchísimo mejor torero que lo que el tópico le atribuye. Se arrima como un perro y eso verdaderamente es digno de admirar, pero es que además torea mucho mejor de lo que se dice. Tiene una muleta muy poderosa, el muletazo es muy largo, llevando al toro muy por abajo y además culmina las series con unos pases de pecho que a mí me gustan muchísimo, de cabo a rabo. Quizá, por ponerle un pero, quizá abusa de la espaldina, del toreo por la espalda. Eso, bueno, puede ser un recurso en un momento dado, pero no puede tener una presencia constante en sus faenas como tiene. Pero claro, es que nadie es perfecto. Por cierto, otra cualidad, los mata bien muertos. Se tira muy en corto y por derecho. Entonces, es un torero muy importante. Es un torero al que los aficionados que van de exquisitos pues le han puesto la proa, le debe enorgullecer. Esos aficionados exquisitos antaño también pusieron mal a Guerrita, también pusieron mal a Joselito, también pusieron mal a esta clase de toreros de mucho poderío. Entonces es un torero muy importante que ha llevado mucha gente a la taquilla. Pero eh, yo lo que veo en los aficionados jóvenes es que su torero es Morante. O sea, las salidas a hombros de Morante de la Puebla normalmente son una manifestación de gente joven, ¿no? Sobre todo el torero de los jóvenes es Morante y me parece muy bien, o sea, porque claro, ellos en su virginidad mental se dan cuenta que lo de Morante es de otra dimensión. Me estoy acordando, solo por poner un momento concreto, del toro de Garcigrande de la Feria de San Isidro de este año, cómo lo para con el capote.
Es que, No se puede torear mejor, nadie ha toreado mejor en la historia de los toros con el capote a la glorica. Entonces, claro, es que está muy bien que sean partidarios de Morante y desde luego les define ya, a pesar de su juventud y su inexperiencia, como muy buenos aficionados. Hay muy buenos aficionados. ¿sabes qué sucede? Yo, claro, yo desde mi punto de vista tengo 22 años, ¿no? Y cuando empezamos a analizar los personajes de la actualidad, ¿no? Pues vemos a Kylian Mbappé, a Lamine Yamal, a los de turno que vemos constantemente. Claro, ves a Morante, que es una persona con una enfermedad mental que supera día a día, con una forma de torear extraordinaria como no se ha visto nunca, sin redes sociales, que esto es lo más importante para que nadie se sabrá explicar nunca cómo una persona sin redes sociales es capaz de llegar a tantos jóvenes. Es una cosa que es analizable y capaz de llenar Plaza de Toros en el siglo XXI. Único, porque no es el típico que se pare con todo el mundo y de un trato súper cercano, sino que él va, como quien dice, en su misticismo y es algo que a la gente le llama la atención porque es diferente, nadie puede llegar a ser como él y eso es lo realmente emotivo y bonito. Y luego tiene una cosa que yo me sorprendió mucho, toda la gente detractora de Morante lloraba la pérdida de Morante hace poco. Gente que yo he visto cómo criticaba a Morante y seguro que a ti también te ha pasado las tardes más duras. Totalmente. De todas maneras, todo tiene precedentes en la historia. Los curristas más curristas no eran los que llevaban la ramita de romero en la solapa. Los curristas más curristas eran los que iban con orinales y papel higiénico para tirárselos. Esos eran, esos eran sus auténticos devotos, mucho más que los que hablaban del tarro de las esencias. Y desde luego, cuando Curro Romero se marchó, pues se quedaron bien mohínos, porque ya no pudieron participar en aquel espectáculo que les encantaba, ¿no? Entonces, pues eso pasa, ¿no? Que cuando un torero se retira, pues de repente sus detractores piensan, ¿y ahora qué vamos a hacer si ya no vamos a poderle criticar? ¿Eh? Es aquello que se decía de contra Franco vivíamos mejor. ¿Eh? Bueno, pues eso pasa. Es decir, digamos que los detractores feroces en realidad son grandes devotos de los toreros. El que verdaderamente no es devoto de un torero es ese que se mantiene frío, que se mantiene imperturbable, que le dicen, bueno, ¿y a ti qué te parece fulano? Y dice, bueno, pues está bien. Ese en realidad es el verdaderamente dañino en la reputación de un torero. Pero un detractor que va a ver de siempre, oh, eso es una joya. Y en eso Romero era genial. Es decir, Romero, entre sus partidarios y sus detractores, pues fíjate lo que montaba y la gente iba a verle porque se sabía que en la corrida de Morante, perdón, en la corrida de Romero no se iba a aburrir. Entonces ahí hay un precedente muy claro de ese detractor que en realidad es el mayor admirador. Y Morante, que tiene una personalidad muy intensa, pues bueno, pues también le pasa eso. Es decir, en realidad todo el mundo le quiere. Y luego, con respecto a no estar presente en los medios de comunicación y tal, hay que hablar de un auténtico genio. Es Claro. José. Yo a José Tomás le he criticado mucho. Le he criticado mucho porque a mí me tenía frustrado y me tenía amargado. Pero ¿cómo es posible que un torero con esta categoría no toree? Y capacidad de Es- levantar la fiesta en el peor momento. Me sacaba de quicio. ¿Pero esto cómo? Que no torean las ferias. ¿Esto cómo? Entonces he estado enfadado mucho tiempo. Yo que fui uno de sus principales valedores cuando surgió, porque veía en él un ajuste que no veían los demás. Pero lo que ha hecho de maravilla José Tomás es no asomarse nunca a ningún medio de comunicación. Y el aura de misterio que había a su alrededor era increíble. ¿Dónde está? ¿Dónde no está? ¿Qué va a hacer? Tenía a todo el mundo en ascuas y no daba una entrevista. Me parece magnífico. ¿Eh? Cuando aquí todo el mundo se prodiga, todos los artistas se prodigan pues, en todos los medios que pueden. ¿No? Luego, además, otra cosa que hizo José Tomás de lujo, y que desde luego en esto le doy un 10, fue no salir jamás en las revistas del corazón. Las revistas del corazón devalúan a los toreros, porque para el aficionado, el torero es el oficiante de una religión.
Entonces tiene que tener un aura sagrada, por así decirlo. Entonces, cuando un torero aparece en las mismas publicaciones donde están las putas de lujo, los vividores internacionales, toda esta gentuza, pues verdaderamente se devalúa. Es decir, las revistas del corazón han hecho muchísimo daño a la imagen de muchísimos toreros, Sí. francamente. Bueno, Se les ha ridiculizado a muchos, es verdad. sí. Y en eso, en cambio, José Tomás estuvo cumbre. Jamás se prestó a nada de eso y desde luego desde aquí le aplaudo esa decisión. Sí, porque era admirable, porque en 10 minutos era capaz de agotar una taquilla sin lo mismo, sin dar una entrevista, sin ningún tipo de redes, poniendo en un cartel José Tomás. Se Claro. acababa, no había más. Hoteles, plazas, o sea, es una pasada. Sí, y sobre todo lo que verdaderamente define a José Tomás es el ajuste. Mira, el pecado mortal del toreo posmoderno es el desajuste. Se compone muy bien la figura, se tiene una técnica muy pulida que hace pasar a cualquier toro con cualquier embestida, pero a cambio normalmente el toro pasa lejos. También pasa lejos porque es una forma más fácil de poder ligar el siguiente muletazo y de poder dar el siguiente muletazo con limpieza. Entonces, en unos tiempos de desajuste general, José Tomás se nos pasaba muy cerca. Entonces, armó la que armó. Y aunque muchas veces el muletazo salía sucio, porque cuando te los pasas tan cerca es muy difícil limpiar el muletazo, pues daba igual. La gente se levantaba del asiento. Entonces, en ese sentido, José Tomás ha sido muy importante porque fue un torero muy ajustado en unos momentos en que había mucho desajuste. Claro, luego llega Morante, que lo de Morante ha sido tremendo, porque normalmente los toreros ajustados no eran templados y normalmente los toreros templados no eran ajustados. Morante es las dos cosas a la vez. Es ya rizar el rizo, es decir, pasándose los toros muy cerca, encima no le enganchan los señales. Lo de Morante ha sido verdaderamente tremendo. Y Ahora, bueno, pues, hemos te tenido mucha puedo, suerte de verlo. te puedo contar un secreto que mucha gente me lo va a criticar, pero me gustaba más el Morante que de vez en cuando pegaba espantadas que el Morante tan regular. El que hoy en día me daba, o sea, me gustaba obviamente, ¿no? Porque ibas a una plaza de toros y hablo en pasado por desgracia, ¿no? Como antes, pero que le veías que sabías que últimamente todos los días te iba a dejar algún detalle. Pero antiguamente, antes de la pandemia, vamos, no más atrás, Morante te dejaba una tarde de bronca a bronca y salía escoltado. Pues a mí el Morante ese de la bronca y bronca me encantaba. Pero me encantaba por el toreo que desplegaba delante del toro, porque cuando en aquel Morante, vamos a decir, displicente de antes de la pandemia, cuando el toro no le gustaba, se lo quitaba del medio, con Efectivamente. una torería, es decir, el macheteo que hacía Morante, los trincherazos que pegaba para secar la embestida del toro, eran tan buenos que yo quedaba encantado. Es decir, en ese toro de castigo para suprimir al toro, era extraordinario también. Y entonces yo salía encantado, la gente salía echando venablos, no lo sabía yo ni ver, no saca, tal igual. Y yo decía, bueno, esa es la opinión que usted tiene, que yo desde luego respeto, pero no comparto, porque yo le he visto extraordinario. Con qué torería macheteaba a los toros y cómo se los ha quitado encima. A usted no le habrá gustado, pero para mí ha dado una lección de torería. Es lo que tiene Morante. Hasta en sus tardes menos afortunadas a mí me gustaba. Ese quizás sea ese es el secreto de cuando te gusta verdaderamente un torero. Cuando verdaderamente te gusta un torero, te gusta hasta cuando está mal. Y al revés, cuando no te gusta un torero, Cuando está no te bien. gusta ni hasta cuando está bien, que seguramente te pasará Claro. algunos nombres. Sí, yo reconozco que ha estado bien, yo reconozco que, bueno, que ha hecho cosas estimables, pero yo no he sentido nada, ¿no? Eso es lo peor que te puede pasar con un torero. Es mucho mejor que un torero te cabre a que un torero te deje indiferente. Por cierto, ahora en breve te haré las dos preguntas que hacemos a todo el mundo. Te voy a preguntar por la mejor corrida de toros que has visto en tu vida, tienes que elegir una. Y la peor.
Es que te voy a poner también en ese compromiso que luego te pediré. ¿Crees que ahora hemos hecho ahí un salto hablando de José Tomás? ¿Crees que volverá en algún momento o no? No, yo creo que José Porque ya se ha Tomás, quedado como ahí, en stand-by. yo creo que José Tomás no, porque tú ten en cuenta que la cornada del toro navegante, el toro de Garfias, que le cogió tan gravísimamente en Aguascalientes, México, pues le ha dejado con secuela. Tiene que tomar Sintrón. Verdaderamente está en una situación muy complicada. Me consta que sí torea becerras en el campo, que por cierto me encantaría ir a un tentadero de eso. Pero yo veo muy difícil porque es que es un milagro que esté vivo. Ese toro estuvo a punto de matarlo. Sin embargo, el que estoy convencido de que va a volver es Morán. Le gustan mucho los toros y a partir de ahora va a tener mucho tiempo libre. Morán te volverá. ¿Qué pensaste cuando le viste con lo de la coleta? Porque yo creo que nos dejó. Digo con lo de la coleta porque ya no sé si decir se la cortó o se la quitó. Él dice que se la quitó y eso a mí me dio un alivio que seguramente sería parecido al que tuviste tú cuando lo leíste. Pues yo tuve, a ver cómo te lo cuento. Es que cuando los sentimientos son contradictorios, luego son muy difíciles de traducir en palabras. Yo intuía algo, porque un día que cortó un ramo en Salamanca en el mes de junio, que por cierto es la mejor faena que ha hecho este año, pues cuando estuve con él, pues me dijo que estaba muy cansado. Y digo, este a final de temporada a lo mejor corta. Pero a pesar de intuirlo, cuando en el centro del ruedo de las ventas se arranca la coleta, verdaderamente me quedé totalmente chocado. Y lo que me vino a la cabeza fue el telegrama que Guerrita mandó a Rafael el Gallo cuando se murió Joselito, que ponía, se acabó el toreo. Era el texto del telegrama. Y yo pensé eso. Y luego, cuando iba con mi mujer, pues calle Alcalá arriba para darle un abrazo, pues también pensé en los años 40. En el año 1947 muere Manolete en las astas de Islero. Y hubo muchísimos manoletistas, muchísimos aficionados que se prometieron no volver a los toros. Con la muerte de Manolete se quitaron como aficionados. Lo que pasa es que incumplieron la promesa, porque al muy poco tiempo, a los 2 años, les contaron que había dos novilleros que se llamaban Aparicio y Litri, que estaban montando un taco y fueron a verlos. Y entonces lo que queda claro con eso es que la fiesta por sí sola tiene una fuerza tremenda. Y quien está enganchado a la fiesta de los toros, pues al final lo que más le gusta es la fiesta en sí. Sí, tiene sus preferencias, hay toreros que le gustan y Sí. toreros que no, pero la fiesta en sí le interesa porque es una comunión religiosa lo que siente con ella. Entonces va, aunque el cartel no le motive mucho. Entonces, evidentemente, nadie es insustituible. También Joselito murió en 1920 y hubo una generación de toreros que llenaron el hueco. Que dejó Joselito y que dejó Belmonte, que se retiró al hueco. Entonces, nadie es insustituible. Litri y Aparicio, desde luego, no tenían la talla de Manolete, pero llenaron un tiempo del toreo. Y, por cierto, se hicieron ricos siendo novilleros, antes de tomar la alternativa, ¿no? Entonces, ahí pensé eso, digo, bueno, la fiesta sigue, y hay un montón de chavales. Y luego ya cuando por fin pues estuve con Morante, pues me dice, tengo que descansar un tiempito. Yo creo que descansará y volverá. Y además va a volver en olor de santidad, porque ha habido reapariciones que a los aficionados les han sentado muy mal. Los aficionados se han sentido estafados. Hemos despedido a este tío llorando, le hemos dado el rabo, le hemos sacado a hombros, le hemos llenado de abrazos y de besos y de repente vuelve. Muy Eso pronto, es además, al de un año al de muy, dos. muy mal en muchos casos a lo largo de la historia. Pero Morante es tan genial. Morante, como está en otra dimensión, cuando vuelva todo el mundo va a estar encantado, porque la dimensión del toro de Morante es verdaderamente histórica. Yo no he visto a nadie torear tan bien. Ni nadie ha toreado tan bien.
es que una de las cosas que a mí me pasaba, y yo me imagino que también te pasaría a ti, que cuando había una feria en la que no estaba, este año mismamente, era la sensación de una feria vacía. Sí, sí, totalmente. Es Bilbao, por que, ejemplo, tuve la sensación, digo, no, San total, Sebastián, faltaba, digo. faltaba el aliciente principal. Y ahora digo, y el año que viene va a ser entero así. Vaya usted a saber. Entonces, vamos a pensar, como yo quiero pensar que cuando Curro Romero y De Paula se retiraron, también dirían, esto se ha acabado, Bueno, ¿no? yo lo que sí que me gustaría sugerir a Morante es que cuando vuelva lo tiene que hacer con mucha. Es decir, con todos los respetos, pero no se puede ir a pueblos. Ya no se puede ir a pueblos. Las corridas de los pueblos lo único que Solo hacen Azpeitia, ¿no? es agotar innecesariamente. Es decir, tiene que ser una reaparición de 20, de 25 corridas, dejando espacio entre una corrida y otra, con mucha categoría, con corridas impecables de presentación y de hechuras, de las mejores ganaderías, por supuesto con un cartelazo, porque las figuras tienen que torear con los mejores y tiene que ser ese plan. Una temporadas cortas en las plazas que verdaderamente le comprenden y con una gran corrida de toros en los chiqueros y con los mejores compañeros. Solo le podemos Porque te digo dejar. una cosa, también puede estar bien un compañero que sea una figura y dar a un chaval joven una oportunidad, como se hacía. Pero Hombre, le sí, sí. podemos dejar. En Azpeitia sí, ¿no? En Azpeitia sí le podemos dejar que vuelva porque allí está a la altura de San Ignacio de Loyola. Bueno, es que acabas de tocar otra de mis debilidades. Yo siempre digo que la plaza de Azpeitia es la mejor feria de plaza de tercera. Soy abonado desde hace muchísimo tiempo y me encanta ir. Lo de Azpeitia es maravilloso. Pero es maravilloso también lo que dicen los franceses, l'entourage, el entorno. Yo me alojo en el balneario de Cestona, que es un caserón muy decadente, pero que tiene mucho encanto. Me voy a comer con mi señora y con algún amigo pues a los baserris de los alrededores, donde se come de auténtico lujo. Y luego voy a una plaza con un ambiente muy especial porque allí 3.000 aficionados están en comunión mística. Es decir, es que no hay público. En Azpeitia los 3.000 somos aficionados. Entonces, digamos que te sientes con correligionarios, con gente que verdaderamente siente la fiesta con la misma profundidad que tú. Y una feria que además pues se cuida mucho los detalles, la música, las banderillas, todo el entorno, y donde normalmente nos ofrecen cosas muy interesantes. Pues siempre hay una corrida de Morteira Grave, que es una ganadería que a mí me interesa Ana personalmente Romero mucho, también. una de Santa Coloma de Ana Romero, se da oportunidad a muchos chavales jóvenes que merecen tenerla, luego de vez en cuando nos obsequian con Morante, es sin duda la mejor feria de tercera y además en el corazón del País Vasco. Eso también tiene mucho encanto y que también tiene mucho mérito, porque es la llama de la fiesta en el País Vasco profundo. Por lo tanto, yo voy a Azpeitia encantado. Es una maravilla. Antes de finalizar, tengo pendiente de hacerte una pregunta de una faena de la temporada, para mí de las más. Yo creo que la pena que no, yo creo que esa no fue televisada, pero para mí ha sido una de la temporada, ¿no? Y hablo de la de Cid en Santander, porque mucha gente iba con la escopeta cargada para esa corrida. Iban como diciendo que. Y voy a añadirme yo pensaba, joder, el Cid aquí otra vez, y cerró muchas bocas. Es de las tardes más rotundas que he visto a lo largo de esta temporada. No sé si coincidirás conmigo, pero hacía tiempo que no veía una muleta tan planchada, parecía que esta era una prolongación del brazo del Cid. Hacía tiempo que no veía una faena así de rotunda. Bueno, pues yo no fui con la escopeta cargada porque me conozco al Cid muy bien. Y si hay alguien que es capaz de entender la embestida de un victorino es él. O sea, yo sabía que en cuanto un victorino le fuese un poco propicio iba a estar de maravilla. Como había estado en Sevilla cuando la toreó el año antes, ¿no? O sea, yo sabía que le iba, que en cuanto un toro le embistiera iba a estar muy bien. Y tú fíjate, no es que le embistió, es que le salió un toro extraordinario, un toro de bandera. Y cuidado con esos toros de bandera porque todos los toreros sueñan con ellos, pero resulta que cuando salen es muy difícil estar a su nivel. Y estuvo cumbre. Por lo tanto, vamos, yo
yo salí encantado y vimos pues uno de los muleteros de trazo más largo que hemos visto en nuestra vida de aficionado. Por lo tanto, a mí me gustó mucho, mucho ese día y yo salí muy contento y sobre todo estuvo a la altura de un gran toro. Cuidado con Victorino, ¿eh? O sea, Victorino y Victoriano del Río. Son dos encastes distintos, pero siempre, 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 en todas las corridas echan un toro extraordinario, echan un toro de bandera. No ese toro que es bueno, que se presta a una gran faena. No, 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 no. Victorino y Victorino Y del Río con su picante, ¿eh? de una bravura tremenda, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho ir a ver en concreto esas dos ganaderías. ¿Cuáles han sido para ti las tres faenas de la temporada? Obviamente la de Morante de San Isidro, doy por hecho que está ahí en ese grupo y seguramente como la primera. Pues mira, de Morante, efectivamente, el toro de San Isidro que le negaron las dos orejas y todavía nos estamos preguntando por qué se las negaron. Sí, desde luego, eso fue muy importante, pero de Morante yo creo que hay otro día que verdaderamente es tremendo, que fue el 14 de junio en Salamanca, ¿no? La faena del Rabo. Fue una faena verdaderamente portentosa y además, digamos que yo me siento un poco partícipe de esa faena y te voy a decir por qué, porque cuando se estaba vistiendo le comenté a Morante que un muletazo bonito que se ha dejado de hacer es dar chicuelinas con la muleta, que lo hacían los toreros de los años 30 y 40. Y las hizo. Y le salieron cumbre. Y seguro que no la tenía ni preparada, que eso es la genialidad. Entonces, claro, es una faena que está bastante vinculada a mi recuerdo. Luego te quiero hablar de Borja. Borja con un Victorino en Madrid que ese también desborda más pintado de lo bravo que era, le cuajó de una forma muy rotunda. Le bajó la mano, se lo enroscó a la cintura y fue un faenón de portento de dos orejas. Quizá ha sido la mayor demostración de poderío que se ha visto este año. Ya hemos comentado la faena de Víctor Hernández. Yo creo que es, digamos que la demostración de toro al natural más larga que hemos visto este año. Te tengo que hablar de otras dos debilidades mías, que son Juan Ortega y Pablo Aguado. También les he visto un puñadito de faenas muy buenas, muy, muy, muy buenas. O sea, Ortega pues con esa cadencia perezosa que verdaderamente eh, embelesa al toro y embelesa al aficionado. Y Pablo Aguado con esa elegancia, con esa naturalidad, con esa sutileza, que con esa naturalidad también les he visto cosas muy buenas. Es que la temporada ha sido una temporada bastante importante y se han visto muchas cosas. Pues te voy a hacer ya las preguntas que te he dicho antes. La mejor faena que has visto y, bueno, faena. Para no mojarnos tanto, te voy a decir la mejor tarde La y mejor la tarde. peor. Porque si La te digo mejor y la la peor peor. faena, vamos a dejar a alguien por los suelos. Entonces vas a decir la peor tarde. La mejor y la peor. Bueno, la mejor. No tengo la menor duda. El 7 de junio del 85. Última corrida de la Feria de San Isidro de ese año. Toros de sangre Atanasio Lisardo de Juan Andrés Garzón y Elviti para Antoñete, vestido de lila y oro, Curro Romero de Canela y Azabache y Curro Durán de Burdeos y oro. Bueno, Curro Durán fue el convidado de piedra. Se llevó el lote que no embistió y encima tuvo que pechar con un manso de banderillas negras. Bueno, pero fue espectador en primera fila de una tarde verdaderamente rotunda de Antoñete, quizá la mejor tarde de su vida, y de una demostración de suavidad y de caricia por parte de Curro Romero. Curro Romero cortó una oreja solo, a un toro muy bueno, pero le toreó muy despacio y con muchísima suavidad. Lo que te he dicho, le acarició. Y verdaderamente muy pocos muletazos. Una serie con la derecha y algún cambio de mano y una trincherilla le bastaron para poner aquello, pero boca abajo. Yo creo que es la mejor vez que lo he visto. Sí. He tenido mucha suerte, ¿eh? Con Curro Romero y con Paula, que les he visto muchas veces bien. Y luego lo de Antoñete fue tremendo. Antoñete cortó una oreja a su primero y cortó dos al cuarto. Un toro que se llamó Cantinero. Ya en su primero dio una muestra de clasicismo y de torería. El segundo fue de una rotundidad.
ese trincherazo para rematar una serie con la derecha que pega en los medios de la pinza, pues no se me olvidará. Es que también he sido un gran Antonio Pizzi. Sí, mi torero histórico es Joselito, evidentemente. Creo que es el mejor torero de la historia. Pero mis toreros de mi infancia y juventud han sido Paco Camino, que solo le faltó poner banderillas para ser perfecto, y Antonieta es la tarde más rotunda que le vi, y desde luego para mí es la mejor tarde de toros que he visto sin ninguna duda. 7 de junio del 85. Y luego la peor, ¿no? Sí. Bueno, te voy a decir una cosa. A mí me encantan las corridas malas. Sí, porque por no te aburres. Las corridas malas son divertidas. Lo que no puede ser es algo. Lo que no puede ser es pues estar ahí sentado en el tendido y que la gente esté hablando de sus cosas, ¿no? Eso es lo que no puede ser. Y verdaderamente muchas corridas actuales son muy aburridas, ¿eh? Por lo previsible de los toros, ¿no? Se ha conseguido un toro que desde luego es el mejor de la historia, pero que también es muy previsible. Y también por la técnica de los toreros. Todos los toreros tienen una técnica que les permite estar dignos casi siempre, pero muchas veces no saben. La corrida aburrida es lo peor. Entonces, yo creo que de corrida mala, o de corrida catastrófica, pues te voy a contar una novillada sin caballo. El primer año que estuvo Chopera en Madrid, en el año 81. Y bueno, pues el pliego de condiciones de arrendamiento de la plaza pues le exigía dar en verano una serie de novilladas sin caballo. Ya el año después, pues ya tomó el control de las novilladas sin caballos la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Bueno, pues vinieron otra clase de novilleros, ¿no? Pues chavales más jóvenes, con oficio, pues para resolver. Pero aquel primer año de Chopera en Madrid, Chopera puso a todo aquel que se lo pidió. Lo cual está muy bien, porque todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad. Sí, pero luego Y puede quizá salir. ahora, y quizá ahora esa oportunidad no exista. Desde que las escuelas de tauromaquia centralizan todo, pues a quien la escuela de tauromaquia le elimina, por la razón que sea, ya no tienen ni esa oportunidad. No, de hecho, si no estás en ninguna escuela taurina, hoy no puedes ser torero. Entonces, Es pues, imposible. pues Chopera puso a todo el que se lo pidió y por ahí aparecieron pues ya padres de familia con la barba cerrada y mal matando un novillo. Eran novilladas de 6 para 6. Novillotes gordos y ya fuertotes y tal. Y a uno que se puso era un tal Jesús Fernández, el campesino de Galicia. El campesino de Galicia había estado pidiendo la oportunidad en la plaza, en la puerta grande de la plaza, y Chopera le puso. Ya cómo se presentó en el paseillo ya era impactante, con un vestido, un nazareno lloro, que yo qué sé, debía de ser de la época del lagartijo, que se caía a trozos, ¿sabes? O sea, mientras iba haciendo el paseillo se iban cayendo los alamares. Y luego no debió encontrar zapatillas de torear, iba con unas zapatillas Victoria. ¿Tú te acuerdas de las zapatillas Victoria? No. Bueno, pues eran unas zapatillas en ese tiempo muy populares, sobre todo que llevaba la gente del campo. Eran así de color azul. Y bueno, y por supuesto las medias totalmente descoloridas. Vamos, era una pintura. Una pintura de Solán, una pintura solanesa. El personaje aquel. Y resulta que no tenía ni puta idea y salió el novillote y le pegó 23 volteretas. Aquello fue, vamos, es que ni lo veía venir, ¿sabes? Era ponerse en pie, ¡pum! ¡Pum! Aquello fue tremendo. Y resulta que la gente se lo pasó bomba viendo volar a aquel hombre. Y por lo visto, me dijeron que Chopera lo quería volver a poner. Claro. Es decir, dio espectáculo, ¿sabes? Y ya él no quiso. Y ya él no quiso. Y ya él no quiso. Eso me contaron. Pero vamos, me acuerdo, o sea, yo creo que es la actuación más verdaderamente desafortunada que he visto yo en mi vida. Hombre, actitud y voluntad tuvo, ¿no? Sí, el hombre allí, es que no era ni voluntad, se ponía y le pasaba por otra vez. No sé, es decir, no tenía ni la suficiente capacidad para poner la muleta en el ojo de fuera y que pasara. Sí, fue tremendo. Es la cosa
más desastrosa que he visto en mi vida, pero no me olvido. No me olvido porque no me puedo olvidar, por supuesto. Entonces, antes que has hablado de los mejores toreros de la historia, darías una vuelta por el pasado y te irías a ver a Joselito seguro, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto. Yo siempre, ¿no? Cuando se ha especulado, bueno, tú sabes que es un recurso que ha utilizado mucho la literatura y el cine, la máquina para volver al pasado, ¿no? Y yo siempre que he visto eso, yo he pensado lo mismo. Digo, yo no quiero ver ni los faraones de Egipto, ni la Roma clásica, no. Yo lo que diría es, mire, quiero ver, por ejemplo, el día que Joselito mató los 7 toros de Martínez en Madrid el 3 de julio del 14. Quiero ver la faena de Belmonte a Barbero de Concha y Sierra en el 17. Quiero ver la faena de Chicuelo a Corchaíto de Graciliano en el 28. Sí. A mí me hubiera encantado, me encantaría poder viajar en el tiempo y sin duda lo primero que haría es ir a ver la corrida que Joselito mató 6 toros en Madrid, sin ningún duda. Pues la verdad que, Domingo, te quiero dar las gracias por este rato que Vale. hemos podido estar contigo, que es un auténtico placer, y que si por mí fuera estaríamos aquí hasta las 3 de la mañana. O sea, de verdad que es Bueno, pues otro día repetimos una sesión. De verdad que, como digo, muchísimas gracias, que es un placer escucharte y, Gracias a ti. y oye, darte la enhorabuena porque oye, creo que la labor que estás haciendo en cuanto aunque ya venía de antes, porque yo creo que soy de los que ya te veía por YouTube y de vez en cuando te seguimos echando vistazos, pues la verdad que es un auténtico placer y además una cosa que me sorprende muchísimo, que eso sí que te veo por Instagram, es la capacidad de verte hoy en Bilbao y mañana en una novillada sin picadores y verte comentándola y explicando lo que has visto, que la verdad que es un auténtico placer, que te digo, la verdad, la mayoría de los periodistas no se meten o periodistas o cronistas o presentadores no salen de la franja del platros de primera y segunda. Y la verdad que meterse en ese mundillo, que te voy a decir la verdad, a mí me gustan más las plazas de tercera, porque son diferentes, hay un ambiente diferente a las de primera y segunda Total, que las total. de las importantes. Pero que es un placer verte en esos sitios también. A mí me encanta el toreo rural. Es decir, yo creo que el toreo que menos me interesa es ese toreo de plaza, de segunda, de capital, de provincias. Que a mí me gusta ver a las figuras Madrid, Sevilla, Pamplona y Bilbao, pero me interesa menos verla en esas capitales con ese toro mañana. Y desde luego, entonces yo voy a bandazos. Lo que más me gusta son las plazas verdaderamente importantes o los pueblos en las navidades incas. Y te voy a dar varios consejos, ¿no? Uno es el de Adávila de la Ribera, que es un pueblo de Salamanca fronterizo con Portugal ya, ¿no? Pues se monta la feria de noviadas sin caballos, que son cuatro días, y bueno, pues es en la plaza del pueblo, allí con el ayuntamiento, la torre de la iglesia. No te puedo decir exactamente cómo es la plaza, porque es que tiene un perfil totalmente irregular que no se puede definir, pero verdaderamente hay un ambientazo y se lidian novios muy serios y la fiesta de los toros se vive con mucha intensidad. Luego otro sitio te voy a aconsejar es la ermita de la Virgen del Castillo. La Virgen del Castillo es una ermita que está en el campo, cerca de un pueblo de Salamanca que se llama la ermita de la Encina de San Silvestre y Villaseco de los Gamitos. Está cerca de esos dos pueblos. El día de la romería, pues dan una becerra, dan una clase. La plaza es tan absolutamente pintoresca, toda de piedra en una cuesta cuadrada, que es verdaderamente impresionante, ¿no? Y a mí me gusta mucho ir a ver esa clase de plazas. Y he descubierto otra, que todavía no he visto toros, pero espero verlos el año que viene, que es un sitio de la provincia de Toledo que es Castillo de Bayuela, que también tiene una plaza Sí. increíble. Entonces, a mí me encanta ir a esos sitios y suelo ir todos los años. ¿No has ido a Deva nunca? Y no he ido a Deva, pero tengo que ir antes a Cestón. El problema de Cestona es que es el 8 y el 9 de septiembre, Coincide con todo. que coincide con todo. Y además, toda la vida en Cestona se han lidiado novillos de mi amigo Adolfo Rodríguez Montesino. Además, en vez de hacer una novillada un día, hacen dos de dos novillos. Una cosa un poco curiosa. Cogida Cestona y además, digamos que es donde se toca Amparito Roca a todas horas, que es un paso doble al que yo tengo
una enorme vinculación sentimental porque era el pasodoble que más le gustaba, tanto a mi abuelo como a mi madre, los dos ya fallecen. Pues, siempre que suena Amparito Roca, pues se me aparece la cara de ellos dos, ¿no? Tengo que ir a Deva, donde tocan Amparito Roca 17 veces seguida. Sí, tengo mucho. Perdón, tengo que ir a Cestona, donde tocan Amparito Roca 17 veces seguidas. Tengo que ir a Cestona. Y cuando vaya a Cestona, después la siguiente excursión tiene que ser. Es que Deva coincide a veces con Bilbao y con Bueno, este año coincidió un día con Bilbao y otro día con San Sebastián, o sea, justo Eso, de lleno. Pero que vamos, que se venden todas las entradas y no son baratas, son a 20-25 euros y se venden todas, una pasada. para ver unas sin caballos, ¿eh? Efectivamente, fuerte además, del Puerto San Lorenzo, Sí, y siempre siempre se del diría la puerto. novia que Sí, podría ser picada, vamos. pues estaré encantado hoy. Pues la verdad, Domingo, como digo, muchísimas gracias y oye, pues a ver si ahora... Claro, tú no te has empachado de toros, tú este invierno te va a ser un poco largo, pero de verdad que... No, el invierno no es nada largo en Salamanca. Dentro de nada Claro, empezarán los herraderos, los tentaderos, y aquí siempre estamos ocupados. Verdaderamente, para un aficionado a los toros, el mejor invierno, la mejor ciudad para estar en invierno es Salamanca con el campo tan cerca. eso es verdad, sí, porque tenéis la verdad que hay todo... Y tentaderos para Exacto. aburrir. Sí, Así sí, que, además con muchísimo calor, temperaturas extraordinarias para... sí. Eso es lo malo. A veces hace mucho frío, pero bueno, estamos acostumbrados. Pues muchísimas gracias, Domingo, de verdad, un fortísimo abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo, Domingo. Una vez.